¿Quieres saber sobre el golpe de Estado que se rumorea que habrá en Venezuela para no entregar el poder? ¿Crees que el Consejo Electoral de Venezuela declarará la elección de María Corina Machado este domingo? Perdón, es que no es María Corina la candidata. ¿Cómo es que se llama el candidato? Ah, pues sí, Edmundo es el candidato. ¿Y tú de veras crees que el domingo se reconocerá la elección de Edmundo? Yo, al igual que tú, tengo certeza de que él va a ganar las elecciones. De lo que no estoy tan cierta es de que el Consejo Nacional Electoral declarará su elección. ¿Quieres saber por qué tengo tantas dudas? Todo esto lo sabrás si te quedas hasta el final de este video. Bienvenidas todas y todos a Historias de Adelina. Y yo soy Adelina Cobo. Aunque hoy vamos a conocer sobre todas las elecciones presidenciales que ha tenido Venezuela durante el siglo XXI. En 1982, el capitán Hugo Chávez fundó con unos colegas, también militares, el Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR 200, que era un movimiento clandestino para recordar los 200 años del nacimiento del Libertador. El 17 de diciembre de ese mismo año, juró con unos amigos bajo el Samán de Güere, el árbol donde se reunió el ejército de Simón Bolívar durante la Guerra de la Independencia. El Samán de Güere es un árbol que está en Mariño, Venezuela, que fue declarado monumento nacional por el dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó durante 3 larguísimas décadas a comienzos del siglo XX. Pues bien, Chávez y sus amigos juraron que reformarían el ejército, que comenzarían una lucha para construir una nueva república. Fue un movimiento bolivariano constituido por oficiales de rango medio de las fuerzas militares venezolanas que compartían la ideología bolivariana. Pero una relación sentimental con una historiadora socialista fue lo que al parecer lo transformó ideológicamente. A Chávez me refiero. Pues bien, Chávez y sus compañeros fueron ascendiendo, pero siempre mantuvieron el movimiento en secreto. Pero en 1992 dieron un golpe de Estado. Fue así como salieron del anonimato. Pero la cosa les falló. Chávez, que era el cabecilla, se rindió, aunque, oigan esto, le concedieron hacerlo en televisión y el tipo aprovechó su cuarto de hora. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Francamente no entiendo por qué le permitieron eso. Debió ser que no estaban tan débiles y causaron además ese mismo día medio centenar de muertos y al parecer más de 100 heridos. Chávez estuvo preso pero fue indultado en 1994. Y después se quejan. ¿O es que no le vislumbraron el calibre? El hombre estuvo recorriendo varios países de América Latina siempre con la perspectiva de tomarse o de llegar al poder en Venezuela, mientras que la pésima gestión de los gobiernos, unida a la corrupción venezolana, se encargaron de elegirlo. ¿Cuándo es que entenderán que la oposición nunca gana las elecciones? Son los malos gobiernos los que las pierden. Veo que te está gustando el video, ¿cierto? Y estoy segura de que te estás enterando de cosas que aún no conocías. Pues bien, en todos nuestros videos contamos estas cosas que la gente no conoce. Y es que si aún no te has suscrito, lo puedes hacer allí mismo. Fue así como en el año 2000, Hugo Chávez fue elegido como presidente de la República de Venezuela con un 60% de los votos, derrotando de una manera aplastante a una gran coalición de partidos tradicionales encabezada por el que había sido gobernador del Zulia, que obtuvo el 37.5% de todos los votos. Como dato curioso les cuento que la Miss Universo venezolana Irene Sáez fue candidata, pero no llegó hasta el final. En diciembre de 2006, Hugo Chávez se presentó a su primera reelección y fue elegido con el 56% de los votos, mientras que su contendor Manuel Rosales solamente obtuvo el 37%. Lo cierto es que yo fui observadora electoral en esa oportunidad y dos cosas llamaron mi atención.
La primera es que la popularidad de Chávez en ese momento era indudable, pero la segunda fue que se notaba que los votantes de Rosales les daba seguramente temor decir por quién iban a votar. O sea, ya había autocracia en Venezuela. Pero la abstención en ese momento fue del 44%. Esa noche de la elección salió Chávez al balcón de la casa presidencial vestido con esa camisa roja que él siempre usaba y en medio de un aguacero comenzó su discurso, adivinen cómo, rezando el Padre Nuestro. En 2012 se llevó a cabo la tercera elección presidencial durante el periodo del chavismo en Venezuela. Chávez ganó con el 55%, mientras Enrique Capriles obtuvo el 44% de los votos. Esta fue la primera elección presidencial en la que participó María Corina Machado, que era mi favorita. Entonces fue precandidata en las primarias y aunque quedó en tercer lugar con un exiguo 3.8% de la votación, Capriles sacó el 66%, o sea, se la ganó. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Gane usted las primarias, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Águila no caza mosca, diputada. Pero Chávez murió cuando apenas comenzaba su tercer mandato en marzo del 2013. El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones para el mes inmediatamente siguiente. Recuerden que esa fue la célebre elección del pajarito. Y yo también le respondí al silbido. Dio una vuelta y se fue, y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez. Supuestamente y que dándole la bendición para que fuera elegido. Lo que nunca aclaró fue si los silbidos del pajarito habían sido de verdad para ser elegido o para que hiciera un tremendo fraude electoral, porque la elección fue tan apretada que todos los venezolanos sienten que Maduro perdió esa elección. En ese momento el candidato no podía ser otro sino Capriles, el mismo Capriles que acababa de pasar por la elección anterior en la que se dice que el régimen había ganado con un fraude. Maduro obtuvo, oigan esto, el 50.6% de los votos, mientras que Capriles obtuvo el 49.12%. Es que ni siquiera los más bolivarianos se tragaron ese cuentazo. Esta elección ocurrió en el 2018. El régimen estaba tan desprestigiado que la oposición casi ni se quería presentar a las elecciones. Imagínense ustedes que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, o sea, OEA, así como varios países, rechazaron el proceso desde el momento de la convocatoria, argumentando la falta de transparencia y que no había garantías para las elecciones. Hasta afirmaron de antemano que no iban a reconocer los resultados que salieran de ese proceso electoral. Aunque Rusia, China, Turquía, Corea del Norte, Irán, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y otros países similares aplaudieron los resultados y saludaron a Maduro. Lo sorprendente es que Maduro perdía en casi todas las encuestas, pero obtuvo casi el 70% de los votos, mientras que Henry Falcón, que había ganado casi todas las encuestas, en algunas hasta duplicando y más a Maduro, sacó un lánguido 21%. Aunque hay que decir que en esa oportunidad no se vieron las multitudinarias manifestaciones que hoy brotan hasta de la tierra, de todas las piedras, por todas partes por donde pasa la caravana de María Corina Machado con su candidato. María Corina Machado, que había sido precandidata, como se los dije, en el 2012, esa mujer ha mantenido una coherencia absoluta que ha hecho, ¿sabes qué? Que la gente le crea. En este proceso electoral fue precandidata presidencial por el movimiento 20 Venezuela en las elecciones primarias, pero el democrático régimen de Maduro la inhabilitó por 15
años, porque es que estaba tan alta. Imagínense ustedes que ganó las primarias con más del 90% de los votos, convirtiéndose en la líder indiscutible de la oposición al chavismo. Como toda una luchadora, apoyó primero a Corina Lloris, pero a ella tampoco la dejaron inscribirse. Fue cuando apoyó a Edmundo González, que así se llama el candidato, a quien seguramente lo dejaron ser candidato porque el régimen estaba convencido que no iba a levantar ni polvo. Pero miren ustedes ahora por dónde va Edmundo en las encuestas, y de seguro va a ganar las elecciones porque las multitudes que los acompañan a donde van son impresionantes. Me ha llamado la atención que en María Corina ha sido una constante la mención de la Virgen María, y seguramente es porque todos ustedes saben, o todo el mundo en Venezuela sabe, que Maduro es católico, pero que también es evangélico, o por lo menos simpatiza con los evangélicos, y también practica la santería, o sea, que siempre quiere andar bailando en todas las pistas que se presentan. El movimiento de María Corina no tiene dinero ni para contratar una tarima, para pagar nada. Lo que se ha creado es un fervor de la gente por regresar a la democracia y a la libertad, que hoy no existen en Venezuela. Pero esta campaña ha sido demasiado difícil, porque es que no pueden ni siquiera hospedarse en un hotel. No pueden hacerlo en la casa de unos amigos, ni siquiera comer en un restaurante. Les toca llevar sus propias loncheras en los carros, como cuando iban al cole, porque si alguien comete la osadía de venderles una comida, el régimen de inmediato cierra el restaurante. Si un hotel los hospeda, el gobierno les cierra el establecimiento, y seguramente hasta si una farmacia se atreve a venderles una aspirina para el dolor de cabeza, no duden que se llevarían al dueño de la farmacia y de paso le cierran el establecimiento. Lo bonito de esto ha sido no que los establecimientos comerciales no les quieran vender, no amigos, es que ellos no han querido comprar nada para no causar este calvario a los comerciantes. Es que ya les ha pasado a varios. Es que hacer una campaña política en esas circunstancias, eso debe ser una vaina demasiado complicada. Sin embargo, ríos de gente salen por todas partes donde ellos llegan y los apoyan por la necesidad de democracia y de libertad que hoy siente el pueblo de Venezuela. Pero María Corina, además de hablar siempre de la Virgen, su tema principal es el de volver a reunir a las familias venezolanas dispersas por el mundo debido a la diáspora. Pero a mí, francamente, a mí sí me preocupa el fraude, sencillamente porque en las elecciones de 2013, Capriles también ganaba ampliamente en todas las encuestas, y de pronto, ¡magia!, prácticamente hubo un empate. Nicolás Maduro Moros, con el 50.66% de la votación. No vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Pero como era de esperarse, ganó el candidato del régimen. Les recuerdo que esa fue la elección, la célebre elección del pajarito, cuando Maduro se montó por primera vez. Esa es precisamente la razón por la que yo pienso que, a pesar del desgaste tan horroroso de este régimen, mantengo la duda de que entreguen el poder. Por lo que en Venezuela nadie se debe quedar sin votar. En el momento en que el hijo de Maduro dijo que si perdían las elecciones reconocerían al ganador, esto no gustó para nada a Diosdado Cabello, que es el hombre más poderoso del régimen, por lo que se viene rumoreando con insistencia que este horrendo personaje daría un autogolpe de estado, porque él sería el peor librado de todos si la oposición gana y se reconoce su victoria, pues es el más poderoso. Bueno amigos, hasta aquí este video inusual en nuestro canal, pero les confieso que hemos sentido una profunda necesidad de unirnos a nuestros amigos venezolanos. Además, es por la falta de democracia, es por la democracia y la libertad, y por la situación tan terrible que están pasando nuestros hermanos venezolanos. Yo los veo todos los días, la cantidad de vicisitudes que están padeciendo aquí en la ciudad de Cartagena de Indias, donde yo vivo.
Si bien hoy nadie se pregunta quién ganará en las elecciones presidenciales de Venezuela, la gran pregunta que todos nos hacemos es si la dictadura de Maduro y de Diosdado Cabello permitirá que se declare la elección de Edmundo González como presidente de la República de Venezuela. Pero recuerda, porque quiero que te quede bien claro, la oposición en ninguna parte del mundo gana unas elecciones. Son los pésimos gobiernos, los corruptos, los que se caen del poder. Generalmente es por la corrupción y la pésima gestión. Lo repito. Y eso es precisamente lo que está pasando hoy en Venezuela. El gobierno es pésimo y por eso se la ponen facilita a la oposición. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Crees que Maduro y sus secuaces van a permitir que se declare la victoria de la oposición? ¿Crees que Diosdado Cabello dará el autogolpe de Estado que se viene anunciando insistentemente? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo 2 videos de nuestro canal. Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Aquí desde Cartagena de Indias, de vuelta. Hasta pronto.